Imagina un lugar que fue el corazón del conocimiento del mundo antiguo. Una biblioteca que almacenaba siglos de sabiduría, descubrimientos y secretos capaces de cambiar la historia. Un lugar donde el poder del conocimiento superaba a cualquier ejército y gobernante. Ese lugar existió, la Biblioteca de Alejandría, y su legado, aunque perdido en las llamas, sigue vivo, para quien tenga la valentía de buscarlo. Cotton Malone, exagente del Departamento de Justicia convertido en librero y buscador de reliquias, se ve envuelto en un misterio que parece más grande que cualquier conspiración moderna. Un manuscrito antiguo vinculado a la biblioteca perdida, capaz de revelar secretos que podrían sacudir los cimientos de la historia, la religión y la política global. Pero Malone no está solo. Mientras investiga pistas ocultas en antiguas ciudades, monasterios olvidados y bibliotecas secretas, descubre que hay guardianes del conocimiento, sociedades secretas que durante siglos han protegido los secretos de Alejandría. Algunos los protegen por curiosidad académica, otros por poder, y todos están dispuestos a eliminar a cualquiera que amenace sus secretos. Cada símbolo que Malone descifra, cada documento que descubre, lo acerca más a un legado que podría cambiar la percepción de nuestra civilización. Pero también lo coloca directamente en la mira de enemigos que no dudan en asesinar para mantener la historia oculta. Desde calles empedradas en Europa hasta criptas olvidadas bajo antiguas iglesias, desde manuscritos que desafían la razón hasta reliquias que podrían demostrar la influencia de la Biblioteca de Alejandría en toda la historia moderna, Malone se adentra en un laberinto de misterio, acción y peligro, donde el conocimiento es la mayor arma y el mayor riesgo. Prepárate a seguirlo en este viaje, porque cada página, cada símbolo y cada secreto podría cambiar todo lo que creías saber sobre la historia y la humanidad. Y sobre todo, porque alguien está dispuesto a matar para que nunca descubras la verdad. Cotton Malone abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro, un pergamino antiguo y un pequeño cuaderno cubierto de símbolos desconocidos lo transportaron siglos atrás, hacia la mítica Biblioteca de Alejandría. Cada línea escrita estaba marcada con códigos que solo un experto en historia antigua podría descifrar. Y Malone comprendió que aquello no era un simple hallazgo arqueológico, era un legado que había sobrevivido al tiempo, la guerra y el olvido. Mientras estudiaba el contenido, un correo cifrado llegó a su ordenador. No estás solo, pero tampoco seguro. Malone sintió un escalofrío. Nadie conocía sus movimientos, solo alguien que lo había estado observando podía enviar ese mensaje. Cada símbolo del manuscrito parecía latir con vida propia, señalando lugares en Europa donde los secretos de Alejandría habían sido preservados. Decidido a investigar, Malone empezó a trazar un mapa de pistas. Un monasterio olvidado en Grecia, una cripta subterránea en Italia y una biblioteca secreta en París. Cada lugar prometía revelar fragmentos del conocimiento perdido, pero también escondía trampas mortales. La sensación de peligro era tangible. Los guardianes del legado no toleraban intrusos. Mientras repasaba las instrucciones codificadas, Malone recordó las historias de la Biblioteca de Alejandría. Cómo los rollos de papiro contenían matemáticas avanzadas, descubrimientos científicos y secretos filosóficos que podían cambiar la comprensión del mundo moderno. Cada pista lo acercaba a un poder que muchos desearían mantener oculto a toda costa. Cuando colocó el manuscrito en su maleta y salió de su librería, la ciudad parecía un escenario tranquilo y común. Pero Malone sabía que no existía tranquilidad cuando se persiguen secretos que han sobrevivido milenios. Cada paso que daba lo acercaba a descubrir la verdad y al mismo tiempo a un enemigo invisible dispuesto a todo para detenerlo. El vuelo hacia Grecia estaba cargado de tensión. Malone no podía dejar de revisar el manuscrito. Cada símbolo parecía ofrecerle una clave que conectaba el presente con un pasado olvidado.
Su primer destino, un monasterio remoto en el Peloponeso, donde los guardianes de Alejandría habían escondido documentos que sobrevivieron a la destrucción de la biblioteca original. Al llegar, el monasterio estaba cubierto de niebla y silencio. Cada columna, cada arco y cada vitral parecía ocultar secretos. Malone recorrió los pasillos, atento a cualquier señal. Fue entonces cuando descubrió un fresco antiguo, semioculto por la humedad. Representaba a sabios antiguos con rollos en las manos, con un patrón que coincidía exactamente con el manuscrito. Una inscripción, apenas legible, indicaba la primera ubicación de un archivo oculto. Pero Malone no estaba solo. Desde las sombras, un hombre observaba sus movimientos, un encapuchado cuyo rostro nunca se mostró, cuya presencia era una advertencia mortal. Alguien sabía que Malone había descubierto el primer fragmento del legado. Cada paso debía ser calculado. Cualquier error podía costarle la vida y hacer que los secretos cayeran en las manos equivocadas. Malone descendió a un sótano del monasterio, donde encontró un cofre sellado con símbolos templarios y griegos. Cada símbolo parecía un acertijo, diseñado para proteger el contenido. Con paciencia y conocimiento histórico, Malone logró descifrar el código y abrirlo. Dentro encontró un conjunto de pergaminos antiguos y un pequeño artefacto de metal, marcados con coordenadas hacia la siguiente pista, una biblioteca olvidada bajo París. Mientras emergía del sótano, el encapuchado desapareció entre la niebla. Malone comprendió que esta carrera por la verdad no era solo una búsqueda académica. Era un juego mortal donde cada descubrimiento traía consigo enemigos invisibles y traiciones que podían costarle la vida. Y, sin saberlo, la verdadera magnitud del legado que estaba a punto de desentrañar apenas comenzaba a revelarse. Malone llegó a París bajo la lluvia, con el manuscrito y el artefacto cuidadosamente guardados. Cada calle parecía esconder una historia, y él sabía que los secretos de la biblioteca de Alejandría no descansaban solo en libros, sino en la memoria de quienes habían sobrevivido a siglos de persecuciones y conspiraciones. El mapa codificado lo condujo a una biblioteca oculta bajo el centro histórico de la ciudad, un lugar que solo los iniciados conocían. Cada puerta estaba marcada con símbolos que combinaban escritura griega, egipcia y templaria, y cada paso que daba estaba calculado para no activar trampas mortales dejadas por antiguos guardianes. Malone sintió que el aire estaba cargado de siglos de conocimiento, de susurros de sabios olvidados que observaban desde las sombras. Mientras exploraba la biblioteca, descubrió pergaminos que describían inventos científicos perdidos, teorías filosóficas prohibidas y mapas astronómicos que mostraban el mundo tal como los antiguos lo concebían. Cada hallazgo le demostraba que la biblioteca de Alejandría no era solo un lugar físico, sino un archivo de poder y conocimiento que podía cambiar la percepción de la historia moderna. De repente, un sonido metálico resonó detrás de él. El encapuchado estaba allí, acompañado de dos cómplices que habían seguido sus pasos desde Grecia. Malone no tuvo tiempo de reaccionar con calma. Con rapidez utilizó estanterías móviles, pasadizos secretos y su conocimiento del lugar para despistarlos, logrando escapar hacia un túnel subterráneo que conectaba con la ciudad. Mientras corría por los corredores húmedos y oscuros, comprendió algo fundamental. No solo debía proteger los pergaminos, sino también garantizar que el legado de Alejandría no cayera en manos de aquellos que solo buscaban poder, sin considerar la ética, la historia o la humanidad. Cada descubrimiento era un paso hacia la verdad y hacia el peligro más mortal que jamás había enfrentado. El túnel lo llevó a un pequeño embarcadero en el Sena. La ciudad dormía mientras Malone se escabullía con el artefacto y los pergaminos, pero sabía que cada movimiento estaba siendo observado. Los guardianes modernos de secretos milenarios eran implacables. No dudaban en eliminar a quienes amenazaran la continuidad de un legado protegido por siglos.
Siguiendo las coordenadas del artefacto, Malone llegó a un almacén antiguo convertido en laboratorio secreto. Allí, un historiador y criptógrafo lo esperaba. Este hombre había dedicado su vida a descifrar los secretos de Alejandría, y le explicó que los pergaminos contenían información capaz de reescribir la historia científica y filosófica de la humanidad. Algunos descubrimientos habían sido escondidos para proteger a la sociedad de conocimientos que podrían ser mal interpretados o mal utilizados. Mientras revisaban los documentos, Malone comprendió que había algo más profundo detrás de esta búsqueda. La biblioteca no solo almacenaba sabiduría, sino que había sido un arma de poder, control y manipulación. Cada mapa, cada código y cada pergamino mostraban cómo los antiguos guardianes habían influido en reyes, imperios y religiones, usando el conocimiento como herramienta de influencia. Pero el peligro era inminente. La figura encapuchada irrumpió en el laboratorio, disparando alarmas y causando caos. Malone, usando su ingenio y agilidad, logró despistarlos y escapar hacia la noche parisina, llevando consigo los documentos y el artefacto más crucial. Mientras corría por calles empedradas y oscuras, comprendió que el verdadero desafío no era solo descubrir la verdad, sino protegerla de aquellos dispuestos a usarla para dominar y manipular. El próximo destino estaba claro: Roma, donde las conexiones históricas y los secretos de Alejandría se entrelazaban con templarios, bibliotecas secretas y sociedades que habían protegido este conocimiento durante siglos. Malone sabía que la próxima etapa de su búsqueda sería más peligrosa y que cada decisión tendría consecuencias mortales. Roma emergía ante Malone como un escenario donde historia y misterio se entrelazaban en cada calle empedrada. Su destino, una biblioteca secreta bajo la ciudad, custodiada por siglos por sociedades que habían heredado la responsabilidad de proteger los secretos de Alejandría. Cada paso lo acercaba a la verdad y a un peligro que podía acabar con su vida en un instante. Mientras descendía por un pasadizo olvidado, Malone recordó las historias sobre la biblioteca, cómo sus documentos contenían descubrimientos científicos avanzados, matemáticas desconocidas, mapas astronómicos y filosofías que podrían cambiar la percepción moderna del mundo. Cada pergamino que llevaba consigo era un fragmento de poder capaz de alterar la historia. Pero Malone también sabía que la información incorrecta en manos equivocadas podía desencadenar caos. Al llegar a la cámara central de la biblioteca, encontró una serie de cofres antiguos protegidos por códigos complejos. Cada cofre contenía documentos que, al combinarse, formaban un patrón histórico y científico que revelaba cómo la humanidad había sido influida por el conocimiento perdido de Alejandría. Malone comenzó a descifrar las claves, pero un sonido metálico alertó su presencia. El encapuchado había vuelto, más decidido y letal que nunca. Lo que siguió fue un enfrentamiento tenso entre astucia y fuerza, con Malone utilizando pasadizos secretos, símbolos antiguos y conocimiento histórico para despistar a su perseguidor. Cada decisión era crítica, un paso en falso y toda la evidencia de la biblioteca de Alejandría caería en manos equivocadas. Malone logró escapar, pero comprendió que los guardianes modernos del secreto eran implacables y que cada descubrimiento lo acercaba a un riesgo aún mayor. Mientras emergía a la superficie y observaba el amanecer sobre Roma, entendió que este viaje no solo revelaba secretos antiguos, estaba desenterrando un legado que podía desafiar la historia, la religión y el poder contemporáneo. Y la carrera apenas comenzaba. Con los documentos más valiosos a salvo, Malone se dirigió a un sitio aún más crucial, un monasterio olvidado en las afueras de Roma, donde los templarios y sociedades secretas habían escondido reliquias de Alejandría durante siglos. Cada paso requería inteligencia, reflejos y conocimientos que solo alguien familiarizado con historia antigua podría aplicar.
Al adentrarse en el monasterio, Malone descubrió un laberinto de pasadizos, puertas secretas y cámaras ocultas. Cada sala contenía pistas sobre cómo los antiguos guardianes habían preservado el conocimiento, desde complejas combinaciones de símbolos hasta mapas estelares que indicaban la ubicación de documentos perdidos. Malone comprendió que la Biblioteca de Alejandría no era solo un lugar físico, sino un legado protegido que podía cambiar la humanidad si se desvelaba completamente. Pero no estaba solo. El encapuchado y sus cómplices habían seguido cada movimiento. Cada confrontación obligaba a Malone a usar su conocimiento histórico y astucia, desde manipular trampas antiguas hasta descifrar códigos que abrían caminos de escape estratégicos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Malone encontró el cofre más importante. Dentro, pergaminos que contenían información capaz de reescribir siglos de historia científica y filosófica. Al escapar hacia la noche romana, Malone comprendió que los secretos de Alejandría no solo tenían un valor histórico, sino un poder contemporáneo. La información podía influir en gobiernos, religiones y sociedades enteras. Cada enemigo que lo perseguía representaba la amenaza de que esos secretos fueran mal usados, y cada paso de Malone lo acercaba más al enfrentamiento final, con aquellos que querían silenciar la verdad. Malone llegó a la ciudad europea señalada por los pergaminos, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazaban de manera casi sobrenatural. Sus calles estrechas y plazas antiguas parecían esconder secretos centenarios, y Malone comprendió que cada piedra podría contener la llave de la Biblioteca de Alejandría. Su destino era una fortaleza olvidada, que siglos atrás había servido como refugio para templarios y custodios del conocimiento. Mientras exploraba los pasillos, Malone encontró inscripciones y símbolos que mostraban cómo los antiguos habían protegido información que podía alterar la ciencia, la filosofía y la política mundial. Cada símbolo descifrado no solo lo acercaba al legado, sino que también le revelaba la verdadera magnitud del poder que había en manos de aquellos que custodiaban la historia. Pero el enemigo estaba más cerca que nunca. La figura encapuchada irrumpió entre las sombras, acompañada de mercenarios entrenados para eliminar cualquier amenaza al legado. Malone tuvo que actuar con rapidez. Utilizó el conocimiento de los antiguos pasadizos, combinó símbolos históricos y tácticas modernas, logrando despistarlos y continuar su búsqueda. En la cámara central de la fortaleza, Malone descubrió documentos que no solo detallaban secretos de Alejandría, sino que también demostraban cómo esos conocimientos habían influido en reinos, religiones y civilizaciones enteras. Cada pergamino era un hilo que conectaba el pasado con el presente, mostrando que el poder del conocimiento siempre había sido la herramienta más letal y decisiva. Mientras salía de la fortaleza, Malone comprendió que lo que había descubierto hasta ahora era solo una parte del legado. La historia completa de Alejandría estaba a punto de revelar secretos que podrían cambiar la humanidad, y su vida dependía de que nadie más los manipulase para fines oscuros. Malone se adentró en un antiguo monasterio subterráneo, donde los templarios habían escondido el núcleo de la Biblioteca de Alejandría. Cada paso resonaba con el eco de siglos de conocimiento y de conspiraciones que habían protegido estos secretos de manera despiadada. Lo que encontró allí superaba todo lo que había imaginado. Pergaminos con fórmulas científicas, tratados filosóficos perdidos y mapas que mostraban la evolución de la humanidad desde una perspectiva completamente diferente a la oficial. El encapuchado lo siguió, más persistente que nunca. Malone tuvo que enfrentar un laberinto de trampas diseñadas para proteger el legado. Cada decisión era crítica. Un error y el conocimiento perdido por milenios podría desaparecer para siempre o caer en manos de quienes solo buscaban poder.
Malone utilizó su agilidad, ingenio y comprensión histórica para sortear cada obstáculo, revelando cómo los antiguos guardianes habían diseñado un sistema de protección que combinaba inteligencia, moralidad y sacrificio. Al llegar a la cámara final, Malone comprendió algo aterrador. El conocimiento de Alejandría no solo era poder histórico, sino también una herramienta capaz de influir en la sociedad contemporánea. Cada documento podía cuestionar religiones, gobiernos y teorías aceptadas como verdades absolutas. Malone se dio cuenta de que proteger ese legado significaba no solo preservar la historia, sino también decidir quién estaba preparado para manejar la verdad sin causar caos. Con el amanecer iluminando los vitrales del monasterio, Malone salió hacia la ciudad, con los pergaminos y artefactos asegurados. Sabía que la batalla final estaba cerca, y que los secretos de Alejandría estaban a punto de confrontar al mundo moderno con su mayor desafío, la verdad que nadie se había atrevido a revelar durante siglos. Malone llegó al corazón de la ciudad, donde los antiguos templarios y guardianes del conocimiento habían escondido el núcleo final del legado. La biblioteca subterránea que encontró era más que un archivo, era un santuario de sabiduría, un laberinto de secretos capaces de cambiar el curso de la historia. Cada pergamino estaba protegido por códigos, trampas y enigmas que requerían siglos de conocimiento histórico y científico para descifrarlos. Mientras avanzaba por los corredores, Malone recordó la magnitud de la Biblioteca de Alejandría. Sus manuscritos habían sido prohibidos, robados y ocultados para que ciertos conocimientos no cayeran en manos equivocadas. Cada documento contenía información que podía reescribir matemáticas, física, filosofía y medicina, revelando avances que la humanidad había olvidado o ignorado. De repente, el encapuchado y sus seguidores aparecieron, dispuestos a todo. Malone tuvo que utilizar cada fragmento de su entrenamiento, cada pista histórica y cada símbolo antiguo para escapar, maniobrar y proteger los documentos. Cada movimiento era vital. Un error podía significar la pérdida de siglos de conocimiento y la muerte de Malone. Finalmente, logró acceder a la cámara principal, donde reposaban los pergaminos más antiguos, aquellos que revelaban la verdadera influencia de Alejandría sobre civilizaciones enteras. El conocimiento no solo era poder, sino control absoluto. Quien poseía esa información podía manipular historia, religión y gobiernos. Malone comprendió que la biblioteca no era un lugar perdido, sino un arma de impacto global que aún tenía efectos en el presente. El enfrentamiento final tuvo lugar en un laberinto de corredores y criptas antiguas. Malone logró asegurar los documentos y el artefacto principal, pero comprendió algo que lo dejó sin aliento. La Biblioteca de Alejandría era más que un repositorio de conocimiento, era un espejo de la ambición humana, la codicia y la ética de quienes deciden quién merece conocer la verdad. Mientras escapaba, Malone reflexionó sobre las consecuencias de la información perdida, cómo sociedades enteras habían sido moldeadas por lo que se enseñó y lo que se ocultó. Comprendió que el conocimiento podía ser tanto un faro de luz como un arma mortal. Cada documento de la biblioteca estaba impregnado de secretos capaces de cuestionar religiones, ideologías, teorías científicas y sistemas de gobierno. El viaje de Malone revelaba algo inquietante. El verdadero peligro no residía en descubrir los secretos, sino en quién los controla. Las sociedades secretas que protegían la biblioteca habían decidido durante siglos qué humanidad debía conocer y qué debía permanecer oculto. Y Malone ahora llevaba la responsabilidad de continuar esa custodia. Cada decisión tenía implicaciones éticas y morales de largo alcance, y la línea entre héroe y villano se volvió difusa.
Y ahora pasamos al análisis final. Steve Berry nos entrega, más que un thriller histórico, un espejo de la humanidad frente al poder del conocimiento. Este libro nos confronta con la incómoda realidad de que la historia que creemos conocer es solo la versión que sobrevivió al control de aquellos que custodiaron la información. La Biblioteca de Alejandría, según Berry, no era simplemente un lugar físico, era un arma de influencia. Cada manuscrito, cada tratado científico, cada descubrimiento filosófico era una llave hacia poder absoluto. El control de la mente, la religión y las sociedades enteras. Malone descubre que aquellos que deciden qué conocimiento se preserva y qué se destruye poseen el verdadero poder. Lo polémico es que Berry no solo narra aventuras, sino que pone en tela de juicio la ética del secreto y la custodia del conocimiento. Pregunta: ¿es correcto mantener información vital oculta para proteger a la humanidad o es un acto de manipulación y control absoluto? Los guardianes de la biblioteca actuaban con la intención de proteger, pero también decidían qué verdades podían ser reveladas, creando una jerarquía moral y de poder que sigue vigente. Además, la obra refleja cómo la ambición y la codicia humanas están entrelazadas con la historia. Civilizaciones enteras fueron moldeadas por lo que se enseñó y por lo que se ocultó. Cada conspiración, cada persecución y cada asesinato alrededor de la biblioteca simboliza que el conocimiento siempre ha sido un arma más poderosa que cualquier ejército. Berry nos desafía a reflexionar. ¿Hasta qué punto el control del conocimiento es un acto de protección o de dominación? ¿Quién decide qué verdades deben conocerse y cuáles deben permanecer ocultas? ¿La historia oficial es la verdad o simplemente la versión aprobada por quienes sobrevivieron para escribirla? El mensaje final es inquietante y provocador. El poder del conocimiento puede salvar o destruir a la humanidad, y aquellos que lo poseen determinan el destino del mundo. Malone actúa como custodio, pero Berry nos deja con una pregunta perturbadora. ¿Y si tú tuvieras acceso a la verdad absoluta, la protegerías o la revelarías sabiendo que podría cambiarlo todo? Este análisis nos obliga a reconsiderar no solo la historia antigua, sino también la contemporánea, la política y nuestra percepción de la verdad. La Biblioteca de Alejandría, aunque perdida físicamente, sigue viva en cada debate sobre poder, ética y conocimiento. Berry nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es solo académica, sino moral, ética y peligrosa. Si tú tuvieras en tus manos secretos capaces de cambiar la humanidad, ¿los protegerías o los revelarías al mundo? Déjame tu opinión abajo, porque esta es la pregunta que Berry nos deja tras cada página de esta historia.